Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Castillo Hipólito Atzil y hoy vengo a decir la tarea de cálculo vectorial, unidad 4, tarea derivadas parciales. Ok, comencemos. En el ejercicio número 1, en el inciso A, tenemos la derivada ordinaria. La derivada ordinaria de una función f.i.r, donde i es un intervalo abierto en el punto x0, e1, se denota por f derivada de x0 y se define de la siguiente manera. F por x0 es igual al límite de h por 0. Esto es f por x0 más h menos f x0. S dividido sobre h. Tenemos que la derivada de la función f en el punto x0 mide la tasa de variación instantánea de la función f con respecto a la variable x en el punto x0 y geométricamente corresponde con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto x0 fx0. La derivada aparece de manera muy natural en física al estudiar el movimiento. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo de su derivada, es la función de dicho objeto. Para el inciso B, si D es un subconjunto advierto de R de número real al cuadrado y F de D por R de número real es una función de la derivada parcial de F con respecto a su primera variable, X en el punto X o Y o 0. D se denota por F X X, Y 0 y se define como F X por X por Y 0 es igual al límite de H sobre 0, F por X0 más H por Y0 menos F por Y0 por X0. Esto sobre H. Es decir, se deriva la función F con respecto a su primera variable, asumiendo que la otra variable es constante. La derivada parcial Fx por x0 por xy0 mide la tasa de variación instantánea de la función f con respecto a su primera variable x en el punto x0 y y0. De forma análoga, se define la derivada parcial de f con respecto a su variable y en el punto x y y0. Ed se denota por f sobre y x0 y0 y se define como f por x y0. Eso es igual al límite de h cuando tiende a 0, f por x0 y0 más h menos f por x0, eso por y, esto sobre h. Es decir, la función f con respecto a su segunda variable, asumiendo que la otra variable es constante, tenemos que la derivada parcial f por x sobre y mide la tasa de variación instantánea de la función f con respecto a su segunda variable y en el puesto x0 sobre y0 de manera completamente análoga. Se definen derivadas parciales para funciones de tres o más variables. Se deriva con respecto a una de las variables dejando al resto de las variables fijas. En el, en el inciso C tenemos que la derivada direccional, si D es un subconjunto abierto de R al cuadrado y f de D por R es una función de u vectorial por r al cuadrado es un vector de norma 1. La derivada de f en la dirección vector u en la función x0 y y0 es de se denota por du f por x0 por y0 y esto se define como
duf por x0 por y0 es igual al límite de fxy0 más h por u, eso menos f por x0 y0, eso sobre h. Y tenemos que la derivada direccional de duf por x0 y y0 mide la tasa de variación instantánea de la función f en la dirección del vector u en la función x0 y y0. En el inciso D tenemos que la diferencia entre estas derivadas, que tenemos que la derivada ordinaria está definida por la función de una única variable de la derivada parciales y de las dimensionales. Están definidas solamente por las funciones de dos o más variables. Tenemos si una función de una variable tiene una derivada en un punto, entonces es continua en el dicho punto. Una función de dos o más variables puede tener sus derivadas parciales en un punto y no ser continua en dicho punto. Las derivadas parciales de una función son un caso particular de las derivadas direccionales. Si f es una función de dos variables, su derivada parcial con respecto a su primera variable es la derivada en la dirección vector 1,0 y su derivada parcial con respecto a su segunda variable es derivada de la dirección del vector 0,1. En el inciso 2 tuvimos que utilizar otro software para graficar, ya que la calidad que nos ofrecía Excel era baja y en otro software nos dio las gráficas con mejor calidad. En el inciso 3 tenemos que a f por x al cuadrado y más coseno de y más y seno de x, fx es igual a 2xy más y por coseno de x, fxx es igual a 2y menos y de seno de x, fxy es igual a 2x más coseno de y de x, fy es igual a x al cuadrado menos seno de y más seno de x, fyy es igual a menos coseno de y, fyx es igual a 2x más coseno de x. B, en el inciso B tenemos que f por x y al cuadrado más x al cuadrado y al cubo más x al cubo más y a la cuarta, fx es igual a y al cuadrado más 2xy al cubo más 3x al cuadrado y4, fxx es igual a 2y al cubo más 6xy a la cuarta, fxy es igual a 2y más 6xy al cuadrado más 12x al cuadrado y al cuadrado, fy es igual a 2xy más 3x al cuadrado y al cuadrado más x al cubo más y al cubo, fyy es igual a 2x más 6x al cuadrado y más 12x al cubo y al cubo, fxy es igual a 2y más 6xy al cuadrado más 12x 2y2. Para resolver el ejercicio 4 tenemos que descripción del experimento. Medir el tiempo que tarda en hervir cierta cantidad de agua colocada en el recipiente en una cocina eléctrica, dependiendo de la cantidad de agua colocada en el recipiente y la posición del control de la cocina. Tenemos que las variables, en la 1 tenemos que el control de temperatura de la cocina, tenemos los valores de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. 0.2 es la más débil, 1 es el más fuerte. Esta variable se denotará con la letra X. En el inciso 2 tenemos que la cantidad de agua en el recipiente de medida en litros, tenemos que los valores 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 hasta 1 litro. En el inciso 3 tenemos que el tiempo que tarda en hervir el agua en el recipiente está en la variable dependiente, se mide en minutos. Y tenemos que se hicieron las mediciones y se obtuvo la siguiente tabla de valores que se preparó usando Excel. Observando las gráficas tenemos que en el inciso A las derivadas parciales
tenemos como interpretación que se observa que la derivada parcial con respecto a x, tenemos que la posición del control es negativa. Esto ocurre porque mientras más alta la posición del control, más rápido hierve el agua, y por lo tanto la función considera decreciente con respecto a la variable x. En cambio, la derivada parcial con respecto a la variable y, el volumen es siempre positiva. En el inciso C tenemos que los gráficos corresponden a la función que viene en los archivos de Excel. En el inciso C tenemos que la interpretación tanto en la gráfica como en las curvas de nivel se aprecia lo señalado. La función decrece si la posición de control crece y la función crece aumentar el volumen de agua. En el inciso A del ejercicio 5 tenemos que según los datos S por M por H es igual a 0.1091 M 0.425 H elevado a la 0.725 FT al cuadrado. Tenemos las siguientes equivalencias. Libras. Y un centímetro es igual a 0.323 pulgadas. Por lo tanto, si AXY es la área del cuerpo humano expresada en centímetros cuadrados, donde la masa X está expresada en kilogramos y la altura Y está expresada en centímetros, se tiene que A por X por Y es igual a 929.0.3 por 0.1091 S por 2.204 por X por 0.393 Y. Tenemos que esto es igual a 929.0.3 por 0.1091 por 2.204. Esto elevado a 0.425 por 0.393 y por 0.25. Esto nos da que es igual a 72.1543 x elevado a 0.425 y elevado a 0.725. Entonces se tiene que, si x es el peso expresado en kilogramos y y es la altura expresada en centímetros, el área del cuerpo humano es A por XY es igual a 72.1543 x elevado a la 0.425 y elevado a la 0.25 centímetros elevado al cuadrado. Y tenemos que como un metro es igual a 10.000 centímetros al cuadrado, se tiene que si x y el peso expresado en kilogramos y y es la altura expresada en centímetros, el área del cuerpo humano expresada en metros cuadrados sería A por XY es igual a 72.1543 por 10.000 x 0.425 por y 0.25 centímetros al cuadrado. Para esto se anexaron un archivo en Excel para ver cómo es que se grafica la programación. En el inciso C, para evitar confusiones, el peso medido en kilogramos se notará por X y la altura en centímetros se notará por Y. Se tiene que A por X y Y es igual a 72.1543 por 0.425. Esto es X elevado a 0.425 menos 1 y 0.25 es igual a 30.6756 y elevado a 0.25, esto sobre X 0.575. De igual manera se obtiene que A por Y de X es igual a 52.3199 X 0.425 por Y 0.25. Para el inciso C tenemos que se encuentran los cálculos en el ejercicio 5. Ya para finalizar tenemos que en el ejercicio D se tiene que B por M por H es igual a MH al cuadrado, donde M en kilogramos es H en metros.
B sobre M, MH es igual a 1H al cuadrado. Y B sobre H, MH es igual a menos 2MH al cubo. Sería todo.